Saludos hermanos de la Iglesia Verbo Guanacaste. Soy Francisco Gutiérrez, anciano de la iglesia, y en los momentos actuales que vivimos queremos escuchar un consejo de la palabra de Dios. He escogido un pasaje que pueda traernos ánimo y esperanza. Dice la Biblia en el Salmo 37:5 en adelante: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira, desecha el enojo, no te excite en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, vivimos circunstancias difíciles, pero nuestra confianza es el Señor. Las circunstancias que vivimos no deben de afectar nuestra fe, porque nuestra fe no depende de nosotros ni de los sentimientos, sino que nuestra fe depende del objeto de fe que es Dios. Dios ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Y dice la Escritura que sí tenemos un rol que hacer. Dice acá en el Salmo 37:5 que nuestra luz va a ser exhibida. Hermanos, esforcémonos en estos momentos en familia a que lo mejor de nosotros pueda salir a flote, la fe que profesamos, viviéndola en la práctica de valores, ahí en nuestra familia, ahí en nuestra comunidad. Y entonces, a través de nuestro testimonio, la gente va a poder ver los valores que profesamos, quién está detrás de nuestra fe, que es Dios. Así es que, hermanos, no importan las circunstancias, el Señor está con nosotros, Él nos guía, Él nos fortalecerá y Él proveerá. Dios les bendiga, y quiero cerrar diciendo una oración con ustedes. Señor, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. En ti está nuestra vida y encomendamos nuestras familias. Señor, tu palabra dice que tú nos protegerás, que tú nos guiarás y que tú proveerás. Aumenta nuestra fe para esperar en ti, Señor, los resultados de la fe. Amén y amén. Buenas noches, familia Verbo. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Dios es bueno y ha sido bueno con cada uno de nosotros. En esta noche yo les invito a que usted pueda reunirse con su familia. Vamos a estar compartiendo una palabra, luego vamos a estar orando, ¿verdad?, por las necesidades. Y Dios tiene una palabra en realidad para nosotros. Y vamos a orar, Padre, en esta noche oramos y te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y nos puedas ayudar a entender y comprender lo que nos quieres decir en esta noche. Eres un Dios bueno y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense que hoy me gustaría que buscáramos en el libro de Mateo, en el capítulo número 5. Vamos a estar tocando 3 versículos de Mateo, capítulo 5, pero antes miremos un poco el contexto acerca de hacia dónde vamos, ¿verdad? Mateo, en el capítulo 3 y en el 4 se narra cómo Jesús, ¿verdad?, inicia su ministerio. Y dice que inició su ministerio en la región de Galilea. Y es interesante que cuando Él comienza su ministerio, su palabra era: el reino de Dios se ha acercado. Y Él demostraba cómo este reino de Dios se había acercado, haciendo maravillas increíbles a las personas. Y entonces dice que su fama fue tan grande que las personas de otras regiones, aparte de Galilea, venían donde Él y querían escucharlo, querían traer a sus enfermos, porque habían muchas personas con enfermedad y con dolencias que venían a Él y Él tenía una respuesta para ellos. Y entonces se narra la palabra del Señor en el capítulo número 4 de Mateo, que gente de Jerusalén, incluso a gente hasta de Siria, que es el país vecino, venía donde Jesús y entonces quería saber un poco más sobre qué significaba este reino. ¿Qué significaba eso que el reino de Dios se había acercado a las personas? Pero también es interesante que
el libro de Mateo, en el capítulo 4, dice que Jesús buscó a unas personas que Él les llamó sus discípulos. Y sé que los que han pasado por el Centro de Equipamiento Verbo recordarán que estudiamos un poquito sobre eso, cómo en aquella época, en la época de Jesús, el ser un discípulo de un maestro implicaba que el discípulo vivía en la casa de ese maestro. Él miraba a ese maestro, su enseñanza no es simplemente es como hoy, ¿verdad? Que las personas llegan y por horas están en un lugar, les enseña el maestro, tienen clases en la semana. En esta parte de la historia no. En esta parte de la historia los discípulos, cuando los llamaba un maestro, ellos decidían ir donde un maestro, entonces ellos tenían que vivir prácticamente las 24 horas en la casa de este maestro y ellos aprendían mucho de él, sus enseñanzas, pero también lo que hacían. Así que lo miraban en su relación familiar, lo miraban en su relación cuando él salía a hacer cosas y ellos iban aprendiendo. Y esa es la idea de Jesús cuando llama, ¿verdad?, a sus discípulos, y él quiere enseñarles que el reino de Dios se ha acercado, pero que ese reino está tan cerca, que es el mismo Jesús que está presente, para que luego ellos pudieran también exponer ese reino a otras personas. Y más adelante, ¿verdad?, nosotros conocemos cómo Jesús, luego de estar un tiempo con ellos, los comisionó, los mandó, y primero mandó una parte, después mandó 70, y hacían grandes maravillas, igual que lo hacía Jesús. Pero en esta parte de Mateo 5, dice que viendo aquella gran multitud, entonces dice que Jesús decidió algo, decidió ir a un monte. Y en ese monte decidió sentarse, sus discípulos se acercaron y las demás personas también se acercaron a escuchar de sus palabras. Ahora, comienza con lo que nosotros llamamos como las bienaventuranzas. Pero vamos a ir al versículo número 14, cuando Él está diciendo algo interesante a estas personas que se han acercado a Él y sobre todo a sus discípulos. Es una palabra que ya la hemos escuchado antes, pero que Dios quiere hablarnos nuevamente por ella en esta noche. En el versículo número 14 de Mateo 5 dice, y es interesante cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esa afirmación que hace Jesús, oye, no es cualquier persona la que está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Es el mismo Dios que ha bajado a la tierra y que ha nacido acá como un niño, y sobre todo, ¿verdad?, en esta época que recordamos un poco sobre el nacimiento de Jesús en diciembre, y sabemos que Él vino como un ser humano, como dice Filipenses 2, Él se humilló siendo Dios y vino como un ser humano. Y entonces aquí está hablándole a unos discípulos muy cercanos, y les dice vosotros, ustedes, y hoy nos habla a nosotros también y nos dice, sois la luz del mundo. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica que seamos la luz del mundo? Sigue diciendo el versículo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y aquí hay una frase interesante y una pregunta que podemos hacer. Podemos decir, ¿a qué me llamó Dios? Haciéndolo de manera personal. ¿A qué me llamó Dios según lo que dice este versículo? A hacer luz en el mundo, a brillar, podríamos decir. Y hay personas que dicen ser cristianas, pero fíjense que las personas que lo rodean, ya sea en sus trabajos, en su vecindario, en el lugar donde están trabajando, las personas ni siquiera saben que ellos son cristianos, porque de alguna manera esa luz que Dios les dio, por alguna razón no está iluminando como debería. No está brillando la persona. Y es interesante porque al hablar o comparar, ¿verdad?, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, y es como que fueran una ciudad que está sentada en un monte alto. Y esto es interesante porque el sentido de una ciudad que está hablando aquí en este versículo es de una ciudad que tenía una fortaleza, una ciudad amurallada. Y claro, el contexto está en que en la época de Jesús, ¿verdad?, las ciudades amuralladas tenían una posición estratégica. ¿Qué queremos decir con una posición estratégica? Bueno,
Había una serie de aldeas, pueblitos, en los cuales cuando los ejércitos enemigos venían, pues fácilmente eran capturados porque no tenían una protección. Pero cuando una ciudad tenía una muralla, en realidad se sentía que había paz. A pesar de que posiblemente estaba sitiada, si ellos tenían agua suficiente y tenían alimento, podían aguantar por mucho tiempo esas embestidas de un enemigo. Y aquí es interesante que Jesús dice que, o nos compara a aquellos que somos luz como una ciudad, pero esta ciudad no fuimos nosotros los que fuimos a ese monte y nos asentamos, sino que fue el trabajo de Dios el que hizo eso. Por eso Él compara y dice una ciudad asentada, es decir, una ciudad que está firme, firme sobre la roca. Y recordemos que nuestra roca es Cristo. Aquí habla sobre un monte y dice que no se puede esconder una ciudad. ¿Sabe? El Señor te sacó de las tinieblas a la luz, no para que te escondieras, sino para que brillaras, para que fuera evidente que hay un cambio en tu vida, que fuera evidente en que Dios hizo algo en tu vida y que está actuando en tu vida. No escondiéndose, no, es actuando. Y entonces es interesante que este lugar estratégico de esta ciudad estaba sobre un monte alto. Oye, Dios te puso para que las personas te vieran, para que digan, Dios está haciendo algo en su vida, no para escondernos. Es interesante cómo en el Salmo 18, 31 dice lo siguiente, y lo voy a leer en la nueva versión internacional, dice, en la Dios habla hoy. ¿Quién es Dios? Hace una pregunta. ¿Quién es Dios fuera del Señor? Dice. ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? El hecho de que nosotros nos compare Jesús con una ciudad que está en lo alto y está fortificada, es porque Dios está cuidando de nosotros. Desde el mismo momento en que usted le dio su vida a Jesús, Él comenzó a cuidarlo. Y hay una protección de Dios para nosotros. Pero no nos vamos a quedar simplemente con esa protección, estáticos. Algo tenemos que hacer. Debemos de ser influencia para las personas. Es lo que en el CEP nosotros le llamamos la iglesia relevante. ¿Qué tan relevante estamos siendo? Porque Jesús sigue hablando en Mateo 5, pero ahora en versículo 15, y sigue hablando sobre la luz. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Y un almud es algo así como una canasta, como un cajón, ¿verdad? Y aquí hay algo interesante que podemos decir, que no se enciende una luz. ¿Quién te encendió a ti? Es Dios. Nosotros estábamos en oscuridad. Y un día decidió Dios que era el tiempo en el cual venía la luz y te ibas a iluminar con su luz. Y desde ese momento ibas a ser parte de los discípulos, pero también iba a ser parte del reino que iba a llegar. Y entonces, al decir que no se enciende una luz para esconderla dentro de un cajón, es lo que Dios quiere de nosotros. Un día, y fue en diciembre, recuerdo, cuando era un jovencito y recibí al Señor como mi Señor y Salvador, cambió mi vida completamente. Y vino la luz de Dios a mi vida. Y sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y está muy cercano a nosotros. Dios quiere que seamos útiles en su reino. En un momento nosotros estábamos en las tinieblas, pero pasamos de esas tinieblas a la luz. Y así lo dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Y déjemelo leerlo en la versión internacional, Primera de Pedro 2, 9, que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel, y aquí es lo interesante, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es algo que en nuestras vidas tiene que ser una realidad. ¿A qué me llamó Dios? Dice aquí que me llamó para proclamar sus obras maravillosas. ¿Qué es lo que hacía Jesús en este contexto que habíamos leído? Él estaba proclamando las maravillas de Dios y hacía maravillas.
En las predicaciones que hemos estado teniendo los domingos nos están haciendo un llamado a que actuemos en fe, pero que también actuemos de la manera en que Dios quiere que hagamos a las personas. Decía, ¿verdad?, hace 2 domingos, Oscar, que, oye, si somos cristianos, nosotros podemos hacer las cosas que hizo Cristo porque Cristo nos ha capacitado para poder ir y orar por una persona que tenga una enfermedad o ir y buscar que una persona sea restaurada. Eso es para lo cual Dios nos encendió, para que nos dio su luz. Porque dice acá que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar, para proclamar. Y esa palabra proclamar tiene que ver con actuar. Entonces, ¿qué tanto estamos actuando en esta época? Y miren, y esta época es interesante, la época de diciembre, porque hay muchas celebraciones. La gente tiene sus propios conceptos acerca de diciembre. Muchos de ellos es qué bueno porque voy a tener mi aguinaldo, qué bueno porque voy a tener mis vacaciones, qué bueno porque voy a tener un tiempo bueno, pero no tienen a Dios en su corazón. Y creo que nosotros estamos llamados a proclamar a Dios la verdad del Evangelio. Ese Evangelio que en realidad nos está diciendo, si la gente tiene una necesidad, yo puedo ayudarle. Y no estoy hablando simplemente de una necesidad de dinero. A veces la gente tiene mucha necesidad en su espíritu. Están apagados, están en el pecado, ¿verdad? Como oíamos la prédica del domingo. Hay personas que se mueven en el pecado. No, nosotros hemos salido de ese pecado y hemos venido a la parte en que Dios nos puso. Dice que, incluso dice una parte de la Biblia que Dios nos puso en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo estoy físicamente aquí, eso quiere decir que nosotros podemos tener acceso a Dios por medio del Espíritu Santo y estamos ahí en un sentido en que en cuanto nosotros nos ponemos en contacto con Dios y oramos, Él está ahí con nosotros. En su misma presencia podemos entrar, algo que no podíamos hacer sin Cristo. Y esto es maravilloso para nosotros. Y por eso es que Jesús, cuando se acerca a estas personas, les está diciendo, miren, Dios los sacó del lugar donde estábamos. Ahí había una serie de personajes, ¿verdad? Discípulos. Conocemos que muchos de los discípulos eran pescadores, pero no todos eran pescadores. Por ejemplo, Mateo, Jesús lo llamó de donde estaba cobrando impuestos. Y entonces había una serie de circunstancias. Había uno que era un revolucionario. Él quería liberar al pueblo de Israel y entonces estaban en esta situación y de ahí lo sacó Jesús y le dijo, no, ahora vas a ser mi discípulo, cálmate un poco. Ahora vas a servirme en el reino. Y entonces, así como llamó a cada una de estas personas, Dios nos llamó a nosotros en las diferentes circunstancias, ¿verdad? Usted seguramente lo llamó tal vez cuando ya tenía 40 años, cuando tenía 12, cuando tenía 70, cuando tenía 90, pero para Dios no es imposible que nosotros podamos hacer las cosas que debemos hacer para su reino. No hay edad para Él. No, Dios nos puede usar, sea que nosotros seamos los más jovencitos, o sea que de pronto usted acaba de conocer ahorita al Señor ya en su vejez. No, Dios le está llamando y le está diciendo que usted es luz. Y es por eso que Dios nos ha llamado a su luz y como dice el versículo número 16 de Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué Dios nos hizo brillar? Para que fuéramos luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto que está diciendo Jesús acá es la actualidad para nosotros hoy. Jesús es como que nos estuviera hablando y nos estuviera diciendo a nosotros que su luz, ya que fuiste encendido por Dios, ya que fuiste puesto en una posición estratégica por Dios, entonces actúa en lo que Dios te está mandando hacer y es que seas luz. Y aquí habla este versículo de buenas obras y Efesios 2:10 dice lo siguiente, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y entonces es interesante, porque ya Dios dispuso desde mucho antes las obras que yo tengo que hacer. Lo único que yo tengo que hacer es disponerme y decir, Dios, estoy dispuesto, estoy aquí. Si me hiciste luz, si yo puedo ir a tu presencia, ayúdame a hacer las obras que tengo que hacer. Esas obras que están preparadas, dice, porque si yo ya fui hecho por ti, una hechura nueva, es lo que se llama el nuevo nacimiento. Tenemos ya algo nuevo en nuestras vidas, espiritualmente. Y esto lo recibimos por medio de Cristo, porque dice que esta hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Para qué Dios nos dio una vida nueva? Para que nosotros hagamos buenas obras. Esta es la parte práctica de nosotros. Es lo que mucha gente le llama ser piadoso, pero la gente ha malentendido este término de piedad. La piedad tiene que ver cómo yo me relaciono con Dios, cómo yo hago una reverencia a Dios en mi vida, cómo lo tengo en cuenta en cada cosa que Dios hace en mi vida. ¿Qué estamos haciendo hasta el día de hoy? En estos 3 versículos que hemos leído el día de hoy, en este martes de oración, es que Dios nos está llamando a que hagamos un alto en el camino y digamos, ¿qué tanto yo estoy haciendo por Dios? Porque como decíamos, esta es la parte práctica. Cuando uno escucha en estos tiempos, ¿verdad? Decir, esa persona es piadosa, hace buenas obras. ¿Cuál es el sentido? Que Dios dice, hey, yo te saqué de un lugar en el cual eras tinieblas y te he trasladado a un lugar donde hay luz para que brilles en medio de esas tinieblas ahora donde tú te mueves. ¿Y qué implica estas buenas obras? Bueno, piense que si usted busca en la Biblia hay muchos ejemplos. Y es interesante cómo dentro de las buenas obras Dios nos manda a ser cuidadosos con nuestra familia, por ejemplo. Yo sé que muchos padres de familia me están viendo ahora. Y Dios, en realidad, en el libro de los Efesios hace una mención acerca de cómo es la relación entre padres e hijos y también entre hijos hacia padres. Entonces, cuando las personas ven en nosotros, y es lo que Dios quiere, que las familias cristianas que se dicen ser cristianas, en realidad estén demostrando que Dios está actuando en su vida. Que sean diferentes a como las familias están actuando sin Dios. Debemos de ser diferentes. Debemos de evaluar cómo nos están viendo. Y usted podría decir, no me interesa lo que digan las personas, pero fíjese que a Dios le interesa. Dios le interesa tanto que lo sacó del anonimato y Dios lo puso en una posición alta, de luz, de brillo, que dice, ahora vas a brillar. Si Dios hizo eso, no es para que creamos fama, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, ahora voy a ser famoso y voy a ser... Sino porque todo tiene que ver con el reino. Miren qué interesante. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús era famoso entre las personas, ya lo decíamos en el contexto. Pero ¿cuál es la idea de él? ¿Cuál era la idea? Expresar que el reino de Dios se había acercado. Y este reino se ha acercado también ahora y está cercano, porque Jesús está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y ahora nosotros somos los encargados de llevar ese reino. Y como discípulos de Jesús, nosotros estamos llamados a hacer estas obras que dice la palabra, a hacer luz en medio de las tinieblas. Y hay muchas tinieblas. Este día, por ejemplo, sabemos, ayer, digamos, podríamos decir que fue la mayor explosión de cosas que miramos, ¿verdad? En nuestra nación, así es, ¿verdad? Y el día de hoy también la siguen un poco. Y como les decía, hay personas que viven su vida como la quieren vivir, pero nosotros debemos de ser ejemplo acerca de lo que hacemos en nuestra vida. ¿Qué ejemplo estamos dando? A nivel individual, a nivel familiar,
Qué bueno que usted pueda venir a la congregación cuando tiene que venir. Eso es bueno. Eso es parte de lo que es el espíritu piadoso en las personas. Pero también es demostrar cuando estamos fuera de la iglesia, en realidad el cristianismo es una realidad en nuestras vidas. Hoy Dios nos está diciendo en esta noche de oración, eres luz. Y como luz, brilla. Brilla como debes de brillar. No te escondas. No te pongas como decía ahí, no se pone, ¿verdad? La luz debajo de un almud, debajo de una caja. No. Dios te puso para que brilles, pero lo vas a hacer con su ayuda. Porque si yo quiero hacerlo con mis propios esfuerzos, entonces puedo caer en la tentación de sentirme orgulloso. Y no es esa la idea. La idea es que Dios sea glorificado. Es como leíamos la última parte del versículo 16 de Mateo 5. ¿Para qué nosotros nos vamos a mostrar de la manera que tenemos que mostrarlo? Para que las personas glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y con eso estamos terminando esta parte. Todo lo que vayamos a hacer, que sea para glorificar al Señor. Y vamos a tener un tiempo en el cual vamos a orar al Señor en esta noche de oración, este martes. Y yo quiero que se una conmigo, porque sabemos que hay necesidades en medio de las familias, aún de la congregación. Y unámonos en oración por estas situaciones que las familias viven y que Dios haga su obra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, ayúdanos a ser esas personas que nosotros podemos ir y orar por una persona que tiene una necesidad y también podemos brindarle algo para que él pueda seguir adelante. Padre, oramos por cada dificultad que hay en medio de las familias, dificultades quizás económicas, quizás el dinero no está llegando lo suficiente para cubrir las necesidades. Te pedimos para que tú puedas suplir cada una de las necesidades de cada familia. Mira por esos padres que están preocupados por sus hijos, tanto en la parte económica, pero también en la parte espiritual. Hijos que podrían estar siendo rebeldes. Te pedimos para que los padres puedan actuar de la manera como dice el libro de los Efesios, que los padres puedan atender a sus hijos de la manera correcta y que también los hijos puedan responder de la manera correcta con sus padres. También oramos por aquellas personas que tienen una gran necesidad de salud en esta noche. Quizás has recibido una noticia que no es agradable, una noticia que te dice, este es un diagnóstico malo, pero nosotros conocemos a ti, mi Dios, que eres el que puede cambiar esos diagnósticos malos y los puedes convertir en algo bueno. Y oramos porque sabemos que tú estás usando a médicos y los usas, y gracias a Dios por ellos, pero cuando los médicos no pueden ir más allá, oramos para que actúes con poder, mi Dios, para que haya completa sanidad en cada situación de familias que quizás tienen a un pariente lejano o cercano en dificultades, o quizás se dieron cuenta de un vecino que está en dificultades y este vecino no es cristiano. Ojalá que tú puedas actuar en la vida de esas personas que no te conocen y que nosotros seamos luz y podamos ir a llevar una palabra de bendición, una palabra de oración, que se puedan abrir las puertas, mi Dios, al Evangelio, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos por eso. Oramos, Señor, porque sabemos que hay a veces muchas dificultades en medio de las relaciones familiares, en medio de las relaciones que las personas tienen en sus trabajos o en sus lugares de estudio los muchachos. Y te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos cristianos, cristianos que en realidad puedan mostrar a Cristo en su vida, que seamos luz, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue actuando en nuestras vidas, sigue ayudándonos. Te agradecemos porque hasta aquí podemos dar testimonio
que nos has ayudado y te necesitamos todos los días de nuestra vida. Te pedimos que vayas con nosotros siempre. Sabemos que vas con nosotros, pero nosotros te lo pedimos. Rogamos, mi Dios, por la situación, ¿verdad?, de nuestros hermanos en la costa atlántica, también los recordamos. Sabemos que están en un proceso de reconstrucción de sus casas, pero también de reconstrucción de sus sentimientos, porque como oíamos al pastor el domingo, él decía que hay muchas situaciones que las personas las tienen ahí muy dentro de su corazón, experiencias que vivieron y que le fueron traumáticas, y espero que tú puedas estar actuando también en la vida de esas personas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, cualquier situación económica, cualquier situación en la familia, las ponemos delante de ti, porque eres el Dios Todopoderoso y nosotros confiamos en ti y sabemos que estás dando una respuesta a estas peticiones. Gracias, mi Dios, porque podemos ir a tu presencia, orar y pedir a ti por nuestras necesidades. Y oramos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sigan disfrutando de esta semana, porque Dios está con nosotros. Bendiciones, familia. En Verbo vivimos para seguir a Cristo. Seguimos su ejemplo. Nuestra fe está profundamente arraigada en Él. Su Espíritu nos dinamiza, su palabra nos orienta, su presencia nos afirma. Le amamos y miraremos hacia Él. Estaremos atentos a su voz y dependeremos de Él en todo. Le imitaremos y nos esforzaremos en apartarnos del mal, para hacer el bien sirviendo a Dios, siendo uno con Él. Somos santos, somos Verbo.